Le escribí a Hillary, porque, escúchame, milagros, hace Dios. Yo, sin violar la laicidad de la ¿Qué pasó? enseñanza, porque está lejos de mi ánimo, Hillary, te reenvié. Esta niña dice, me di de baja, pero ahora quiero Sí. volver. Porque resulta que Borra, borra el mensaje del foro. está, Borralo. listo, Listo, era viste que porque no Ya. me dejaba borrar el mensaje, pero fue por un inconveniente de un examen que ahora sí puedo cursar la materia y bueno, Ok. quería avisarles. pero no te deja borrarlo. No, no, el mensaje de foro ya está. Lo podía modificar ciertas horas, pero ahora ya no me deja borrar el mensaje. Ok. Por eso Está. Lo te anoto. mandé un mensaje a vos por privado y escribí un Sí, mensaje, me respondí a mí misma en el foro por las dudas, para tener la notificación yo ahí. Ok. no tengo ningún problema, yo lo que no quiero es hacer cosas que Sí, no se sí. pueda, por eso consulto a Hillary. Ella se borró y ahora quiere volver. Podemos decirle que sí, yo encantada de la vida, no tengo ningún Y problema. yo qué sé. O sea, de pierna lo podemos hacer, si igual todavía no dimos ninguna baja en lista ni nada, Claro, o sea, no fue va a error pasar mío. igual. Yo creo que no, Fue no, sin querer por eso. no Está, perjudica a igualmente. nadie. Ahora, igual te digo que o sea, nos ponen a un nivel con un nivel de exigencia como si fuéramos Dios, ¿viste? Porque los milagros, y ahí voy con el tema que no quiero violar la laicidad de la enseñanza, los milagros hace solo Dios, nosotros no podemos hacer milagros, hacemos lo que podemos, lo que no podemos no lo hacemos. ¿Cómo estoy? Ya me pasé 2 minutos. Bien, comienza la clase. Voy ya de una a compartir material y acá, en el tema de compartir material, voy a cambiar la presentación. Esta también está. Creo que esta es una que es tuya, Hillary. A ver si aparece. ¿Apareció el material o no apareció nada? No, Todavía no está todavía no. cargando. Está en negro. A ver, vamos de vuelta. ¿Qué dice? Screen sharing has stopped. No sé, ok. A Ahí ver, se fue. voy de vuelta. Bueno, acá ya me empieza a hacer estupideces esto. No me deja ir a donde tengo los materiales para compartir. Share. Nati, te voy a molestar de nuevo, ¿eh? Y porque quiero compartir un material y yo tenía todo precioso y tenía acá lo que quiero Ahí ya compartir. se ve, pero se ve tu correo. Se ve O el sea, Estamos correo. viendo No, tu el mail. correo mío no me interesa. El correo donde Un tengo mail el link. mío, de hecho. Esto yo lo quiero bajar, ponele que no me importa, lo bajo. ¿Y dónde está? Acá tiene que aparecer el. ¿Por qué no me aparece acá el PowerPoint? Que yo tenía el coso de PowerPoint donde tengo los 3 materiales Eso se te seleccionados. cerró la ¿Y qué tengo que hacer? volver a abrir. Bueno, Para, deja de compartir pantalla y abrite el PowerPoint. ¿y acá cómo hago? El botón acá lo rojo. Esto, stop sharing. A ver. Y No, y ahora espera, abrite el voy de PowerPoint. vuelta. Tengo que ir de vuelta a Sí. los archivos. Ah, qué clavo, remacha. ¿Pero por qué me hace eso? Yo no entiendo nada. Capaz que cuando estábamos probando el Zoom se te cerró. No, si yo lo tenía abierto, yo lo vi. ¿Y acá dónde está? Clases contrato. Lo que pasa es que yo tengo tanto material, no sabéis lo que me cuesta encontrar los materiales que quiero compartir. Pero acá, ¿dónde está? ¿Dónde estará lo que yo quería compartir? Bueno, este es uno. Ponele que abro este, pero no era lo que yo quería. ¿Sabés cuál quería, Hilary? Uno que hiciste tú, que está muy lindo, de obligaciones del comprador y de no sé qué. Para si querés lo busco, que lo tengo que tener acá. Aceptar. Un segundo. Presiona la tecla escape para cancelar el documento abierto. No, está, ahí me abrió. Bueno, está, yo me manejo con este. No, pero tengo que ir a compartir, ¿no? Sí, ahora sí. Lo bajo, Pausa el botón de compartir. compartir. Ah, mira, ni sabía que había un botón de compartir. Pero en EVA estará Compartir. la PPT Ah, no, de Hillary. Perdón que prendí el Sí, haciendo micrófono un directo. momento. tengo que ir de vuelta Sí, al, hacelo de vuelta. ¿Dónde está? Zoom está acá, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, ahora no sé dónde está el Zoom. ¿Es esto? Acá, ok. Encontré el Zoom, acá le pongo share. A ver, acá, perfecto. Muy bien. Share. Está. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Estamos. Bueno, no era esto lo que yo quería porque encontré ese otro tantito
Se está cargando todavía. No era lo que yo quería, pero está. Quiero avanzar y no me avanza. Ahí. Yo voy a ir a saneamiento, acá. Saneamiento por vicios ocultos. Perfecto. Saneamiento por vicios ocultos. Profesora, Todavía no lo vemos, profe. ¿Y por Dice qué no lo empezando la función de Está compartir. cargando, no toque nada, está cargando, dele tiempo a la internet porque si no empieza todo de nuevo. Ok. No, yo no toco nada, yo lo tengo acá, sí lo veo. Yo lo tengo acá. Tengo al costado a ustedes y acá tengo el material como que estuviera. You are screen sharing. A mí me dice que lo estoy compartiendo. Ustedes no lo ven. Nosotros no profe, lo vemos, no lo vemos. Beatriz. No. Buenas noches. No, se Yo está tengo cargando. dos míos, no sé cuál es el que. ¿Vos tenés uno que es celestito o uno que es azul? No me acuerdo, creo que era Celestito. Es uno que decía obligaciones del comprador y no sé qué, y no sé qué. Pero me quedo con este igual. El problema es que si no lo ven, Es lo Por eso, ponen obligaciones si no, así. yo se los compartía, pero como Tami, tengo dos, no compartilo sé cuál vos, es. oíme, compartilo vos, Hilary, poné, pero no el tuyo, poné porque después igual de este me sirve la parte final. Poné el mío a partir de saneamiento por vicios ocultos. Ah, El que para dice déjame buscar a ver compraventa cuál es. 20. Ahora, no entiendo por qué no Yo lo lo tengo acá, comparto. Hilary. ¿Querés que lo comparta acá? Si Vos lo aprieto tenés, yo acá, tengo dos descargados, no sé cuál. A ver si. Ah, pero no puedo compartir porque está compartiendo Beatriz. Ujú. ¿viste? A ver Entonces, ahora, ahí prueba de nuevo. le saqué. Le saqué y puse stop sharing. Ay, qué cosa tan complicada. ¿Será obligaciones del vendedor? ¿Es Perfecto, usted? pero puede ser ese sí, pero igual después hay que volver al mío. Más adelante, más adelante. Quiero vicios ocultos. Pasame toda la edición, todo eso pasa. Ahí. Saneamiento por vicios ocultos. Ok. Bueno, arrancamos de acá, chiquilines. Hoy en realidad tengo un plan ambicioso, porque quiero terminar con el saneamiento por vicios ocultos. Quiero que después le voy a pedir a mi equipo volver a esa presentación mía para aquellos que se acuerdan que algo adelanté la clase anterior, el problema ese de lo que está pasando en el mundo, que es la falta de conformidad. Este tema en el mundo ya no se plantea porque van a una unificación. Es más, les había pedido que tengan a mano unos artículos de la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías. ¿Tá? Y después rápidamente, porque ahí sí quiero ir como tiro y ahí tienen que ver dónde está, quiero ir a los pactos accesorios a la compraventa, ¿tá? Para hacer una rápida mirada del tema pactos. Teóricamente hoy también tendría que haber ido permuta, pero no me va a dar el tiempo para tanta cosa, así que permuta queda fuera. Pero saneamiento, por vicios ocultos, el tema de la falta de conformidad y el tema de los pactos sí va hoy, ¿sí? Así que después le pido al equipo tener a mano el... Se me fue todo. ¿Qué pasó? Sabe que se entrecorta a veces, profe, ¿sabe? Le aviso por las dudas. No sé ahora qué pasa. El audio, el audio. Presentación. Pero no entiendo, si hoy estaba perfecto el audio, ¿qué pasó? Profe, esta presentación la tiene nueva. Perdón, pero me quedó la pantalla toda negra, o sea, no veo nada. Esto es terrible. No veo nada, quedó negro esto. Profesora, profe, Ahí aparece, saneamiento por vicios ocultos. Yo encontré la tuya, vea, si querés te habilito esta. No sé, no veo nada. esta presentación de- está nueva. Esta está en Eva, Es sí. divino, pero yo no veo nada. Gracias. ¿Te parece, Hilary? Dejo de compartir esta. Dale. ¿Y la profe? ¿Se fue? Sí, no estoy, no veo nada. Estoy llamando de vuelta a mi hija a ver que venga, porque no entiendo, que se me murió todo acá. Es Tengo que la tu cámara, pantalla Beatriz, negra. se ve en negro. Es que no sé qué pasó. Ahí apareció. Ay, por favor, esto me tiene enferma.
Ahora me aparece la presentación, pero no me aparecen ustedes. ¿Dónde está el Zoom? Disculpen, F5. yo Ahí veía te mejor vemos. Ahí me profesor Cabrera que esta. Ahí tengo la presentación y la tengo del otro lado. Bueno, no sé. Ahí me apareció. Bueno, no entiendo nada. Hillary, ¿estás ahí? Me parece que se desconectó Hillary ahora. A ver si puedo de vuelta ir acá. A ver si le pongo share. ¿Vos la estabas compartiendo tú, Johnny? Sí, pero iba a compartir Hillary porque tiene la tuya. Pero creo que se desconectó Ahí sin querer. se me cerró todo, no sé. Ah, sí. Bueno, Nada funciona hoy. lo mismo, es una cosa, una locura esto. Tenemos como una maldición gitana. Bueno, yo voy a intentar ¿qué hago? Intento poner esto para verlo yo. Probá, Ustedes Bea, capaz que es más fácil. porque yo no los veo, o sea, me pido ayuda cuando hay intervenciones, porque no los veo. Sí, sí, nosotros estamos acá. Zoom Sí, is te not avisan. responding. Mirá qué lindo esto. Zoom is not responding, no sé. No sé. No sé. No sé si cerrar esto. Bueno, ¿me Profesora, ¿y si compartimos uno de nosotros? escuchan? ¿Me ven? Porque como no los veo, no Yo entiendo. No sé. comparto, no hay problema. Sí, nosotros tenemos bien, vea. Si compartimos, Bueno, yo ok. creo que tengo esa presentación acá. Todo el mundo la tiene que tener porque está en EVA. Yo Sí, ya la por compartí ahí. eso está. Ahí está. La profe no lo puede compartir porque no está como anfitriona. No importa, a ver si yo con esto la puedo pasar, si yo la paso. Bueno, chiquilines, arranco. Estamos mirando la presentación mía, una que tiene un fondito violeta y se Sí. llama Saneamiento por Vicios Ocultos. ¿Tá? El otro día vimos todo lo que tenía que ver con el saneamiento por evicción y hoy vamos a ver el saneamiento por vicios ocultos. ¿Se acuerdan que dijimos que no es un problema de obligación del vendedor, sino que este es un tema de garantía? ¿Tá? En este caso, estamos a partir del artículo 17, 18 y siguientes. ¿Tá? Entonces, lo primero que me gustaría hacer, si está por ahí Brum con el código, es leer el 17-18. Sí, por favor. Ahí está. Entonces, Cuarte, ahí está, ahí está. O sea, ese es el tema de un comprador que conoce, ¿no? Básicamente este es el artículo que introduce este problema del saneamiento por vicios ocultos, y acá, y ese es el meollo de esta cuestión, que para la jurisprudencia ha sido muy complicado, y es la cuestión de distinguir el tema de los vicios ocultos de otro tema que tiene que ver con el objeto de la prestación del vendedor, que como nosotros ya sabemos cuál es, o sea, el vendedor está obligado a entregar la cosa, pero el problema de la falta de calidad, porque ¿qué pasa? Cuando hay un tema de falta de calidad, ya no es un tema de garantía por vicio oculto, es lisa y llanamente un problema de incumplimiento contractual. Entonces, todo, por eso estaba muy lindo una presentación que hizo Hillary, que manejaba cuáles eran los remedios. Entonces, los remedios en el caso de los vicios ocultos van a tener que ver con ciertas acciones, que va a ser la acción rescisoria o eventualmente la acción de rebaja del precio, distinto a los problemas de cuando se trata de un incumplimiento de la obligación del vendedor, porque ahí estamos directamente, como ya conocemos, en el ámbito del artículo 1431. Entonces, por eso esta lámina dice, la cuestión de la diferencia entre falta de calidad de la cosa que genera el fenómeno de incumplimiento
que a veces no se aprecia al momento de la entrega, y el vicio oculto que genera el fenómeno del saneamiento es lo que nos convoca en esto. Vicio oculto, como que la presentación, saneamiento por vicios ocultos, artículo 17 y 18, la estoy leyendo y dice eso. No sé qué estarán mirando ustedes. Profesora, Estoy hay una mirando la mía. presentación en color naranja, no azul como, o violeta, como dijo usted hoy. No, entonces no está la mía. Yo estoy mirando la mía, chiquilines, perdonen que moleste, pero no encontré la de... Nosotros tenemos una. Bueno, no Ahí importa. está, en color naranja. Es la presentación que veníamos viendo, la que vimos la clase pasada, que se llama Compraventa 2025. ¿De que tienen fondo bordó? Claro. Ah, el fondo bordó. usted seguí vea con la Y esta clase es que ellos naranja. tienen la presentación, ahora sí le ponemos esa, pero tranquilo, ustedes presten atención a la clase, la presentación no les va a cambiar, chiquilines. Aprovechen la clase. Ahí va. De cualquier manera la tienen. Entonces, vicio oculto, y ya lo leímos recién, evidentemente si es un vicio oculto no es aparente, ¿tá? Y eso es lo que dice la parte final del artículo 17-18 que acabamos de leer. ¿En qué consiste? ¿Cuál sería la definición? Es aquel que hace impropia la cosa para el uso de manera tal que afecta su utilidad y su funcionalidad. O sea, se supone que se entrega una cosa, pero esa cosa tiene que ser funcional a aquello para lo cual la quería ese comprador. Ahora, la falta de calidad, que es el otro problema, es algo diferente, porque va a tener que ver con una cuestión relativa al objeto de la obligación del vendedor, o sea, tiene que ver con la determinación del objeto, sea en su especie, sea en su género, o sea incluso en lo referente a una cualidad de esa cosa, de acuerdo a lo que se haya pactado en el contrato. ¿Tá? ¿Cuándo hay saneamiento por vicios ocultos? ¿Tá? Ahí tenemos que mirar el artículo 17 y 19. ¿Lo podés leer, Brum, de nuevo? De nuevo no. Eso. Sí, léelo. Perfecto. Noticia, al contrario. Ahí está. Entonces, como dice esta lámina, básicamente yo reseño exactamente eso. El vendedor tiene que sanear, de ahí que este no es un problema de obligación, sino de garantía, tiene que sanear los vicios ocultos. Miren qué interesante, aunque los ignore, o sea, aunque el vendedor ignorara esos vicios, y se habla de no habiendo estipulación en contrario, o sea que hay un tema de la posibilidad del pacto con los límites que vimos. Igualmente, esta estipulación de no responder por vicios redimitorios de la cosa no le va a eximir al vendedor de responder por el vicio oculto. ¿De qué vicio oculto estamos hablando? Del que él tenía conocimiento y no dio noticia al comprador, y lo mismo pasa si el vendedor debía conocer el vicio en razón de su oficio o arte. Entonces acá hay una cosa que es casi como divertida, pero más bien trágica. Por ejemplo, si se trata de un señor que sea arquitecto, o sea, yo este tema lo conversaba mucho con Dora, porque Dora durante muchísimos años estuvo casada con un arquitecto. Entonces, ellos conversaban mucho de este tema porque evidentemente el arquitecto decía, pero qué barbaridad la situación nuestra. Después estudiaremos con la profesora Hilary Marx todo lo que, más allá de que ahora hay una modificación legislativa, pero lo severa que era la responsabilidad con los arquitectos o constructores, y también lo es acá en particular cuando se trata de entrega de cosas, porque como pasa cada vez que alguien conoce por su arte o por su oficio o su arte, igualmente va a responder porque, bueno, se presume que la persona tiene ese conocimiento como para poder responder. Ahora, Tenemos manos, Beatriz. A ver, sí. Paula Elduayen y Rosana Claudia, y no veo el apellido. Sí, Paula primero.
Profe, mi pregunta es que cuando usted menciona aquel que hace impropia la cosa y afecta su funcionalidad, ¿eso refiere a los vicios ocultos que se diferencia de la falta de calidad que refiere al incumplimiento? Claro, el vicio oculto es lo que vimos como vicio oculto y la falta de calidad tiene que ver con características de la determinación del objeto que llevan a una consecuencia diferente, que es la consecuencia como cada vez que se da una situación de incumplimiento. Incluso vamos a ver que hasta hay términos de prescripción diferentes, o sea, no es el término de prescripción de la responsabilidad contractual en general para el incumplimiento, porque en este caso concreto hay términos de prescripción más breves, que vimos también el otro día con carácter general para el problema del saneamiento, que se acuerdan que es 6 meses de acuerdo al 1726. Y lo otro es preguntarle de los vicios Viene inhibitorios. más adelante, si me dejas Bien. avanzar, te Sí, lo sí, agradezco. sí, sí. Disculpe. La otra, ¿había otra mano más? Rosana. No, estaba Rosana antes, Brum, perdón, había otra. Sí, adelante, Estás Rosana. muteada, Rosana. Hola, buenas tardes. No, yo lo que quería saber si un vicio oculto puede ser que yo venda un auto y al momento de vender... Perdóname, pero los casos prácticos, déjenme terminar el concepto y después vemos los casos prácticos. Vamos a no adelantarnos, ¿está? Porque si ahora ya nos ponemos a entrar en los casos prácticos y ni siquiera terminé de explicar, va a ser complicado, ¿sí? ¿Tú qué querías saber, Brum? Claro, y es lo que dice la norma. Recién la leímos. Ahora, requisitos entonces del vicio oculto. Vamos a seguir avanzando en el concepto y después vemos casos prácticos. Entonces, ¿por qué esta trascendencia del vicio oculto? Es una circunstancia que evidentemente va a disminuir la utilidad de la cosa. Que sea oculto y no aparente en el momento de la entrega, o que el comprador no podía conocer por su profesión u oficio. Eso también hace a la cuestión del vicio oculto. Por supuesto que lo que dice la doctrina es que tiene que ser grave, ¿tá? ¿Grave en qué sentido? En el sentido que hace a la cosa impropia para el uso o disminuye, como dice lo que ya leímos, de tal forma, digamos, esa situación que, miren ustedes, las dos situaciones, de haberlo sabido el comprador o no compraba o hubiera pagado menos, ¿tá? Por esa cosa. Si todo eso está en la norma que hemos venido, en las normas que hemos venido leyendo, 17, 18, 17, 19. El vicio además debe existir, esto es muy importante, ¿a qué momento existe el vicio oculto? Debe existir al tiempo del contrato y obviamente subsistir al momento de la entrega, porque vieron que a veces puede pasar que en un momento se perfeccione el contrato y la entrega sea en un momento posterior. O sea, existe al tiempo del contrato, subsiste al momento de la entrega, porque, ¿qué pasa? En realidad, si fuera posterior, ¿tá? Podría ser una situación de riesgos que nosotros vimos que, por ejemplo, en el caso de la cosa genérica, siempre son de cargo del comprador, ¿tá? Hasta el momento de la especificación. ¿tá? ¿Se acuerdan que vimos ese tema de los riesgos que yo les decía que siempre va a ser importante intervenir allí y hacer algún otro tipo de pacto con relación a los riesgos, lo cual eso sí se puede hacer sin inconveniente. Ahora, requisitos formales en este tema de los vicios ocultos. Obviamente estamos en un contrato bilateral. Una cosa importante, que yo además, yo creo que está subido en EVA todo un trabajo que yo hice, un panorama de jurisprudencia sobre vicios ocultos, al que le dediqué específicamente un capítulo de esto, que es el tema de que la acción por vicios ocultos tiene que deducirse dentro del término que el legislador establece, que es ese término de 6 meses del artículo 1726. ¿Se acuerdan que son 6 meses contados desde la entrega material y no tradición simbólica, ¿tá? Sean cosas muebles o sean cosas inmuebles? Ya les digo, si miran ese trabajo van a ver que hay una cantidad de sentencias con ese problema, porque eso se plantea. Está en EVA, está en la carpeta de saneamientos por vicios ocultos. Lo tienen en EVA. Exacto. Y Dani tiene una consulta también, perdón. ¿Quién tiene una consulta? Dani Oviedo. Sí, adelante, Oviedo.
Buenas, buenas noches, profe. Sí, Buenas noches. mi consulta era respecto al giro que hace la norma sobre el conocimiento que debía tener el vendedor cuando se considera experto. Quería saber qué extensión tenía eso, porque, por ejemplo, la gente que vende electrodomésticos, etcétera, tiene conocimiento en ventas, pero no tiene conocimiento No, del uso. claro, no, es una cosa evidente, no. Yo decía que, por ejemplo, el arquitecto está complicado cuando está, por ejemplo, vendiendo una casa. Entonces, el arquitecto está vendiendo una casa que era de él, por ejemplo, y la está vendiendo. Entonces, ahí va a haber temas que tienen que ver, o eventualmente puedan tener que ver con vicios de ese bien, que él como arquitecto conoce, y que de repente el comprador obviamente no tiene la menor idea. Ahora, un comerciante común y corriente que vende un electrodoméstico, no conoce acerca de ese electrodoméstico concreto. ¿Entendés? El tema sería si alguien que está, por ejemplo, vendiendo ese electrodoméstico sea el que lo fabricó, por ejemplo. Si el alcance que tiene de esa situación de conocimiento del vendedor, acuérdense que acá estamos en un vendedor, ¿tá? Ese conocimiento de ese vendedor evidentemente tiene que tener que ver con el objeto que está vendiendo. Que si por su arte o profesión él tiene un conocimiento especial, entonces ahí hay como una especie de garantía más extensa y a favor del comprador. ¿Tá? O sea, básicamente es esa la situación. Y sobre todo teniendo en consideración que no estamos en un problema de obligación, de que hace todo lo posible, ni siquiera una obligación de resultado. No, acá es una garantía. Si aparece un vicio que era oculto con estas características que estamos definiendo, ese vendedor va a tener que responder. Voy con acciones del comprador en caso de vicios ocultos. Acá hay una norma muy clara, que es el artículo 1720. ¿Lo podés leer, Brum? 1720. Sí. Ahí está. Ahí está. Pregunta que les hago a todos, a ver quién me contesta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿O qué tenemos que entender con lo que establece esta norma en su inciso final? ¿Qué no hay acá? ¿Qué posibilidad no hay? ¿Y cómo se llama? No veo manos, me dicen mi Alejandra cátedra. Rocha y Nicolás Greci. Está Rocha primero. ¿Qué no hay, Rocha? Profesora, ¿puede ser la posibilidad de pedir daños? No, no es lo que estoy preguntando. Leyendo el inciso final, concretamente. Nicolás. Profe, buenas noches. No se puede rescindir el contrato y a la vez solicitar las dos cosas. Pedir una rebaja Perfecto. de precio. ¿Y cómo se llama eso? Me olvidé. Se llama ius variandi. Ius variandi. O sea, acá, si opta por una cosa, no puede después cambiar y optar por la otra. ¿Tá? Y eso es una cosa sumamente interesante que acá está establecida a texto expreso. Acá las acciones son o bien pedir la rebaja del precio, que se llama acción estimatoria o quanti minoris, que es esa parte que dice no habría pagado tanto por la cosa. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer? Pedir una rebaja en el precio. Se la va a quedar, pero entonces no habría pagado tanto, entonces pide una rebaja del precio. La otra es una acción que en realidad está apuntando y es parecida a la resolución del contrato. Se llama acción redivitoria, ¿sí? Lo que pasa que ahí, porque por ahí me dijeron qué pasa con los daños y perjuicios y no sé qué, aparentemente no está. Ahí no hay un problema de daños y perjuicios. Acá es simplemente la acción para dejar sin efecto el contrato. Y esas básicamente son las acciones que tiene el comprador, o sea, los remedios que tiene el comprador en un supuesto de vicios ocultos que está expresamente establecido en el 1720 y es concreto, porque vieron que dice clarito al principio que este 1720 se refiere a los dos casos de los dos artículos anteriores, que ya los leímos, el 1718 que da la definición del vicio oculto y el 1719 que también ya lo leímos.
Y este va a decir que entonces las acciones serían estas. ¿Tá? Seguimos. Y acá viene una cosa interesante. Porque acá sí, a partir del 1721, viene el tema de la posibilidad de los daños y perjuicios. Esta es una norma muy importante. En esta norma, hace muchísimos años, antes de la existencia de la Ley de Relaciones de Consumo, básicamente Gamarra, nuestro maestro, fundaba en esta norma que está acá en sede de compraventa, ¿tá? Por eso algunos autores, por ejemplo, Carnelli lo criticaban, pero Gamarra decía, bueno, yo sobre la base del artículo 1721 puedo generar a partir de esta norma lo que se puede denominar como responsabilidad del fabricante, que tiene que ver con esas cosas que me estaban preguntando ustedes. Bueno, ¿qué pasa si hay alguien que vende una cosa pero no la fabricó? Y vamos a leer el artículo 1721, por favor, Brum. Bien, entonces, como ustedes ven, a diferencia de lo que pasa en el remedio de la resolución del contrato por incumplimiento, que siempre está la posibilidad de pedir daños y perjuicios, porque se acuerdan que se podía, no quiero preguntar porque no me quiero poner nerviosa, se los digo yo. Por ejemplo, siempre cabe la posibilidad de los daños y perjuicios, incluso en ejecución forzada, específica en natura, por la cuestión de la demora, o sea, los daños moratorios siempre pueden ir, pero se podía ir directamente a todo el valor de la cosa, los llamados daños y perjuicios compensatorios, o se podía pedir la resolución del contrato con más daños y perjuicios, que son, ¿se acuerdan que estudiábamos el año pasado? No es cualquier daño, son los daños efectivamente vinculados con la frustración del contrato. Todo eso pasaba en el 1431, pero acá, para que haya daños y perjuicios, esta norma es mucho más específica. ¿tá? Yo tengo que estar en esta hipótesis de rescisión, pero tiene que ser una hipótesis en que el vendedor conocía o debía conocer los vicios ocultos de la cosa y no los manifestó al comprador. Entonces allí se le va a dar a ese comprador la posibilidad, además de tener esa acción, vamos a decir, de resolución, que establece uno de los dos incisos del 1720, la posibilidad de además pedir los daños y perjuicios. Ven que está acotado este tema de los daños y perjuicios cuando de vicios ocultos se trata, ¿sí? Ahora, rápidamente, porque de alguna manera ya lo vimos para la evicción, está el tema de la posibilidad de pactos en lo referente al saneamiento por vicios ocultos. Acá, nuevamente, y por eso voy rápido, porque son normas que ya las vimos, son las mismas que para el saneamiento por evicción. O sea, si no se estipula nada, el vendedor responde siempre, es el 1706. Si se pacta el saneamiento en general, también. Si se pacta el saneamiento en forma más extensa, aunque el comprador conozca el peligro, el vendedor responde, es el 1701. Si se pacta que no hay saneamiento, de nuevo, no alcanza a los hechos personales del vendedor posteriores al contrato y tal cláusula es nula, otra vez remite al 1699, inciso segundo, lo mismo para hacerlos anteriores al contrato o para hechos anteriores al contrato del vendedor no declarados, y también acá es aplicable el artículo 1700. Perdónenme, y acá ni siquiera admito preguntas porque esto lo vimos en la clase anterior. O sea que acá me remito a lo que vimos en la clase anterior porque esto es igualito para el saneamiento por evicción, para el saneamiento por evicción, digo, lo vimos y acá se repite para el saneamiento por vicios ocultos. Quedaron dos consultas de la presentación anterior, perdón, Beatriz. ¿Perdón? Que quedaron dos consultas, Dani Oviedo y Franco, de la presentación anterior. No te quise interrumpir. Está, perfecto, pero no con los pactos, ¿no? Porque eso ya lo vimos. De eso ya dije que no contesto, porque no me voy a reiterar de lo que vimos en la clase anterior. Si son cosas que no tienen que ver con la cuestión de los pactos, para la situación de los pactos, lo que pueden pactar las partes en caso de saneamiento, en este caso por vicios ocultos, que ya lo vimos para la edición, con mucho gusto escucho las consultas. Adelante las consultas. A ver, Dani. Sí, a mí me quedó la duda en realidad del artículo 720, porque no cabe duda que
el 721 cuando nombra los daños y perjuicios, indica que los daños y perjuicios no se pueden reclamar en las otras opciones, en las otras situaciones que está haciendo mención el 720. Pero el 720 Son dos dice nada más. Se puede pedir exclusivamente en la acción rescisoria, no en la acción redivitoria o de rebaja del precio. bien, Ahí entonces no se hay daños y puede, perjuicios. Esa es perdón. la duda. Entonces, sí, mi duda en realidad era si la acción rescisoria permite o no reclamar los daños y perjuicios, porque según lo que dice el 721, Solo la hipótesis del 1721. ahí va. Entonces, basado en eso que usted me contesta ahora, la duda que me surge es que en el 1720 hay una parte que dice que además de lo que se pagó del precio de la venta, se tiene que abonar los gastos causados por ella, que en sí se Bueno, puede considerar perfecto. Ese es un tema que yo te dije la clase pasada, cuando leíamos, ¿te acordás el 1706? Y el 1706 establece una cantidad de reclamos que le puede hacer el comprador al vendedor, ¿tá? Lo está relatando en materia de dicción, y cuando termina dice, y demás daños y Sí, perjuicios. ¿Te acordás? inciso 5, sí, ¿Te inciso acordás? 5. Bien, entonces, ese es un tema que déjame que vuelva sobre eso más adelante porque en permuta se va a plantear de nuevo. Según la posición que tengamos, ¿sí? Si nosotros consideramos que todos son daños y perjuicios, se podría plantear, pero hay gente que te dice, lo que pasa que acá en sede de saneamiento por vicios ocultos hay una norma específica para ver cuáles son los daños que corresponden, y separa claramente daños y perjuicios, lo cual está en el 1721, y no estaría porque no le llama daños y perjuicios. En el 1720 le está hablando de gastos y otro tipo de cosas. Entonces, llegar a la idea de que cuando dice eso, dice daños y perjuicios, nos estaría llevando a decir, bueno, yo llego a esa solución porque en realidad estoy aplicando el 1706. Pero hay gente que te dice, bueno, pero el problema es que el 1706 es una normativa que se puede entender para el caso de evicción y no específicamente para el caso de vicios ocultos. Igual, cuando vayamos a permuta, vamos a volver sobre esto, porque vamos a tener un tema de qué se aplica y qué no se aplica, y vamos a volver sobre el problema de la cuestión de los vicios ocultos y de lo que se puede reclamar, sea en evicción y sea en vicios ocultos en sede de permuta. Así que por eso te pido hacemos un paréntesis, anotate y me lo volvés a plantear en permuta, cosa que no vamos a ver hoy porque eso me queda para otro día, porque hoy no me da el tiempo. Cuando vayamos a ver. ¿Está? Bien. Ahora, ley de relaciones de consumo. La presentación esa que yo, que era creo Perdón, la... ¿quedaba la consulta de Franco? Ah, perdón. ¿Cuál sería? Franco. Profesora, disculpe si en una de las veces que se cortó usted dio la respuesta, me remito nuevamente al 1720, ¿sí? Entre Sí. esta posibilidad de optar entre la rescisión o la rebaja, ¿sí? Después lo que usted dice es que el último inciso, ¿no? Establece esto, ¿no? Que lo dice literal, el ejercicio de una de estas acciones excluye necesariamente el de la otra. Sí. Mi pregunta es, ¿esto significa que no se pueden pedir ambas cosas a la vez? ¿O Claramente, B, pero que así, claramente no se pueden pedir ambas cosas a la vez, pero claro, además hay quienes entienden que habiendo optado por una, no se puede después ir a la otra. Por eso es eso lo que yo yo le iba a digo preguntar. que Permítame hacerle la prohíbe el pregunta, ius si es tan variandi. amable. Permítame hacerle la pregunta, si es tan amable. Sí, La cómo no. cuestión es, el 1720 no me permite realizar una acción en subsidio de rebaja, entonces, ¿es eso lo que la doctrina Bueno, entiende? a Es ver, decir, si yo decido rescindir, ¿no puedo realizar una acción en subsidio pidiendo la rebaja? te explico. Por supuesto que si ves y si te fijas en los casos de jurisprudencia que yo tengo en ese artículo, esa idea tuya la ha tenido mucha gente, ¿sí? Porque en realidad, y este es un tema procesal, pero que se conecta con lo sustancial, y es pedir en subsidio, ¿sí? Ahora, el problema del subsidio, ¿sí? Tiene un presupuesto.
y el presupuesto es la no contradicción. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente padezco? Padezco que no hubiera comprado la cosa o padezco que la hubiera comprado pero hubiera pagado menos por ella. Porque las dos cosas a la vez parece que no se puede. Entonces, esa es la gran diferencia del problema del subsidio. Yo recuerdo, te lo voy a traer con un ejemplo y te agradezco la duda porque es una duda sumamente interesante. Cuando ustedes el año pasado en algún momento habrán estudiado el famoso problema de la acción pauliana y la acción simulatoria. Durante mucho tiempo se decía que no se podía invocar una acción pauliana, que es para un negocio real y querido pero en fraude del acreedor, con una acción simulatoria, que es para un negocio que en realidad es simulado y en verdad no existe y entonces es absolutamente nulo. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué decía la doctrina procesalista? No puede haber allí una situación de reclamo en subsidio. ¿Por qué? Porque son cosas que no pueden reclamarse en subsidio. Después, eso cambió, porque se dijo, perdón, el problema acá es que el que reclama, que es el acreedor perjudicado, no sabe realmente si esta acción fue querida y en su fraude y perjuicio, o por el contrario es un caso de simulación, y lo que hay es una simulación y es un negocio no real, no querido y que sea nulo. ¿Tá? Entonces, se abrió la puerta, y por supuesto hoy en día no se discute, y todas las acciones son de simulación o pauliana en subsidio, o pauliana y simulación en subsidio. Pero, ¿qué pasa acá? Y esta es la gran diferencia. En la acción pauliana no hay nada parecido a esto que diga que si se pide la acción pauliana no se puede invocar la nulidad por simulación del negocio. Acá tenés una norma expresa que te dice lo que te dice. Te dice que no se puede. Entonces, ¿qué interpreta en general la jurisprudencia? Acá directamente no se puede y no se podría tampoco en subsidio, pero ahí hasta con un fundamento sustancial. Acá evidentemente está claro en la voluntad de lo que padece este comprador, que o bien la compraba igual pero pagaba menos, o bien no la hubiera comprado un pito, y lo que quiere es que se resuelva y que se le devuelva lo que pagó. Después le agrega el otro artículo que si además el vendedor podía conocer ese vicio por su arte o profesión y todo eso, ahí le permite además a ese comprador pedir daños y perjuicios. No sé si te contesto tu inquietud, pero por lo menos para dejarte claro el tema. Y por supuesto, yo dejo la puerta abierta. Viste que las cosas se pueden discutir. En eso, si vos mirás la jurisprudencia que yo cito, la jurisprudencia va bastante en el sentido que te estoy comentando. ¿Fui clara en la explicación? Sí, fue más que clara, y la verdad es que, o sea, a mí me parece que ese último inciso es un inciso que expresamente el codificador se manifiesta contra los principios generales del derecho y dice, bueno, estas dos acciones no pueden ir en subsidio, porque si no, no se justificaría, me parece, porque ambas Yo a la creo vez, lo mismo. uno no puede pedir ambas a la vez, eso está claro, Exactamente. porque sería Y una contradicción en sí misma. exacto, ambas a la vez clarito, pero tampoco en subsidio, porque acá sí hay una contradicción, que si la pensás también se da en la pauliana y la simulatoria, porque uno es un negocio real y querido y el otro es un negocio nulo. Pero la gran diferencia está en que hay un acreedor que no sabe, hasta que no se hace la prueba de ese juicio, él no sabe si lo querían defraudar o directamente el negocio es absolutamente nulo por simulación. Acá, directamente, el comprador de entrada sabe de qué manera le está afectando este negocio, sea porque no hubiera pagado ese precio o sea porque directamente no hubiera comprado, lo cual son dos posibilidades contradictorias, distintas, y que yo coincido contigo, no podría, pero también soy honesta contigo, ha habido gente que ha querido plantearlas, las dos, y en general la jurisprudencia le dice que no, sobre la base de esta norma. Te digo más, si buscas en ese artículo, específicamente yo hablo del problema del ius variandi y del problema del famoso inciso final del artículo 1720. Cómo se aplica y cómo lo valora la jurisprudencia. Te invito a que lo mires, los invito a todos a que lo miren. ¿Tá? Entonces, si me permitís,
continuaría, si no quedó nada pendiente. Muchísimas María gracias. Fernanda, ¿tenía una duda? No hay No, pendiente. profesor, porque ahora lo que la profesora le respondió a Franco me quedó claro. Si yo compro algo que de sobra nos damos cuenta que valdría mucho más y lo acepto, es porque claramente después no puedo pedir otra cosa. Me quedó clarísimo. Perfecto. A mí Seguimos. lo que me quedó claro, Beatriz, es que esta es una muy buena pregunta para un parcial, sobre todo por la parte de fundamente. Me gustó la pregunta del compañero. Bueno, muy bien, la tenemos muy en cuenta. Así que los que se acuerden ya van a tener una pregunta contestada. Vamos nosotros. La presentación de Hillary, como es una experta ella en derecho del consumo, experta real porque escribe con la profesora Dora Zafir, que es la más grande experta que hay en nuestra doctrina contemporánea en materia de relaciones de consumo. Ella hace todo un planteo que es mucho más lindo que el que yo hago en esta presentación, acerca de qué pasa con la ley de relaciones de consumo. ¿Tá? Y básicamente yo acá hice una cosa mucho más elemental, y fue simplemente hablar de qué pasa con la ley de relaciones de consumo y la prescripción. ¿Tá? Y simplemente hago referencia a lo que dice el artículo 37, porque ese artículo de la ley 17.250, como ustedes saben es la ley de relaciones de consumo, plantea la prescripción de esas acciones por vicios aparentes y ocultos con determinados, vamos a decir, con determinados lapsos o términos, que sería interesante si alguien tiene, ya ahí te complico, Brum, porque en realidad tendrías que tener un código que tenga la ley de relaciones de consumo y leer Para el eso me 37. paga, para eso me paga. Lo Bueno, tengo en la no. mano, el artículo En 37. cualquier momento me vas a querer cobrar y va a estar complicado, porque yo te voy a explicar que me está pagando con la clase que me está dando. insolvencia tremenda. Adelante, Brum. Artículo 37. El derecho a reclamar por vicios aparentes o de fácil constatación, salvo aceptación expresa de los mismos, caducas en A. 30 días a partir de la provisión del servicio o del producto no duradero. B. 90 días cuando se trata de prestaciones de productos o servicios duraderos. El plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la finalización de la prestación del servicio. Dicho plazo se interrumpe si el consumidor efectúa una reclamación debidamente comprobada ante el proveedor y hasta tanto éste deniegue la misma en forma inequívoca. 2. En caso de vicios ocultos, estos deberán evidenciarse en un plazo de 6 meses y caducarán a los 3 meses del momento en que se ponga de manifiesto. Ello sin perjuicio de las previsiones legales específicas para ciertos bienes y servicios. Ver norma en el artículo 39, dice. Estoy en IMPO. Perfecto. Muy bien, seguimos. En esta presentación yo tengo una serie de casos que no voy a plantear porque no sé si tenemos algunos en el taller, tenemos temas de estos, Hilary. ¿O no? No, en este creo que no. En este O sea, no. con la ley no. Después veremos. Ahora, voy al otro tema que el otro día les adelantaba. ¿Qué pasa con esta cuestión de los vicios ocultos en el mundo y esta cuestión de la falta de conformidad? Acá me gustaría, perdón, pero ir directamente a darle lectura. Yo había pedido, no sé si lo tenés, Brum, ahí. Acá hay que tener la convención de Viena. Perfecto, divino. Entonces acá me gustaría leer dos normas, ¿tá? Una que va a tener que ver, primero hay una ley que está por ahí el número, no me acuerdo, a ver si la tengo acá en la presentación, concretamente, déjame ver. No la puse. No, pero yo quiero, hay una ley que yo quiero que ustedes conozcan, que es una ley sancionada por nuestro Parlamento, que cuando ratifica, sí, por eso, que no me acuerdo el número, a ver, les pido mi ayuda a mi cátedra. Es una ley que nuestro Parlamento, al ratificar, cuando se trata de convenciones internacionales, habitualmente el Parlamento tiene que ratificarlas para que esas convenciones se consideren que son aplicables. Pero esta ley tiene una cosa interesantísima, que yo no sé si es la única vez que yo lo he visto,
Porque esta ley no solamente ratifica a la Convención Internacional sobre Compraventa de Mercaderías, no solo dice que ratifica esa Convención de Viena, sino que dice más, dice que el texto de la Convención de Viena es derecho positivo en el derecho positivo uruguayo. Es decir, no me acuerdo exactamente el giro, pero no es solamente que se ratifica la convención, sino que esa convención pasa a ser derecho positivo uruguayo. Cuando, claramente, cuando se trata de una compraventa internacional de mercaderías, cuando en los juicios, a mí me pasó, por ejemplo, en un juicio donde yo y muchos estudiosos, gente de la doctrina uruguaya, decía, es la única sentencia que vimos que alguien dijo, porque se trataba de un problema de incumplimiento y era una compraventa internacional de mercaderías, y yo dije, perdón, no se aplica el Código Civil, se aplica la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías conforme a lo que dice el artículo único, porque además es un artículo único de esa ley, que dice exactamente eso. Entonces, por eso es importante que ustedes la tengan, la impriman, la tengan, la conozcan, porque es derecho positivo en Uruguay, cada vez que estemos tratando de un problema de compraventa internacional de mercaderías. Entonces, ahora sí, dicho esto, te voy a pedir, por favor, que leas primero el artículo 35 y después los artículos 41 y 42 de la Convención de Profesora, Sí. profesora, disculpe. La ley es 16879, creo. Perfecto, 16879, y esa ley, ¿tenés el artículo lo que dice? Porque me gustaría leérselo para que vean que no les estoy vendiendo fruta, que les estoy diciendo una cosa que es verdad. ¿Lo tenés? Profe, no sé si es esa ley porque el artículo único Yo dice tengo la convención, el apruebe artículo la Convención de 35 Viena. aquí en el teléfono. No, Brum, para un poquito. Vamos a leer otro artículo. Vos quedate ahí para leer después el 35, 41 y 42. Ahora quiero leer otro artículo, que es el Profe. artículo único de esa ley que citó la compañera. ¿Qué dice? El artículo ese dice, apruébese la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería adoptada en Viena el 11 de abril de 1980, lo único que dice. Es la que ratifica. No es esa, me parece. No, es esa, sí. Le falta. Le falta un pedazo donde dice que se considera que eso... Dice, disculpe, acá dice, la convención se aplica a los contratos de compraventa de mercadería entre partes que tienen sus establecimientos en estados diferentes. ¿Cuándo? ¿Los dos estados son parte de la convención o dos? Las normas de Pero derecho internacional ¿estás privado, leyendo el artículo único o estás leyendo la Convención de Viena? no, supuestamente es el artículo único de un apunte que me pasaron. Bueno, no, apuntes no. Viste que ese es el problema. Con los Sí. apuntes estamos fritos. Yo lo que quiero es Acá dice, el artículo 1 establece el ámbito de la aplicación de la Convención de Viena, determina que se aplicará a los contratos de compraventa de mercadería entre partes con establecimientos en distintos estados. Su Está finalidad genial. es unificar Pero las reglas. tiene pinta de Comercio ser internacional. no tengo duda que sea exactamente el tenor del artículo. Bueno, después lo buscamos, no Sí. tengo tiempo. Créanmelo, esa convención es derecho positivo en Uruguay porque eso lo establece un artículo único que no solo la ratificó, porque ustedes me dirán, ¿y qué diferencia hay entre ratificar una convención y decir que es parte del derecho positivo uruguayo? No, es enorme la diferencia. Porque entonces yo puedo decir que en el derecho positivo uruguayo, vamos a decir, las definiciones, las consideraciones dogmáticas son parte del derecho positivo uruguayo. O sea, cuando yo hablo de la falta de conformidad, no soy una loca que viene a hablar de cosas que se manejan en una convención internacional, sino que digo que es derecho positivo en Uruguay. ¿tá? Ahora sí, dicho esto, perdón, Brum, por favor, el artículo 35. Por favor. Conformidad de las mercaderías y protecciones de terceros. Artículo 35. El vendedor deberá entregar mercadería cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasados o embalados en la forma fijada por el contrato. 2. Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no serán conformes al contrato a menos que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinan mercaderías del mismo tipo. Que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato.
salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no confió o no era razonable que confiara en la competencia y el juicio del vendedor. C. Que posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado al comprador. D. Que estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías. O, si no existe tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas. 3. El vendedor no será responsable en virtud de los apartados A, D del párrafo precedente, de ninguna falta de conformidad de las mercaderías que el comprador conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato. Perfecto. Entonces, a ver, pregunta que les hago a todos, ¿está? Evidentemente que esta es una norma que hace a la falta de conformidad y la describe, ¿sí? Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿A qué se parece esto? O sea, ¿a qué se parece esto? ¿Sobre qué estaría, en este caso, legislando la Convención de Viena? ¿Qué es esto? De acuerdo a lo que venimos viendo. No sería que... No dije nada. No sé, me cuentan de las manos porque acuérdense que yo no veo nada. Yo estoy a ciegas. Está Bonjour. Nora, Bonjour. perdón, Y, Nora o sea, Bonjour. ¿se refiere a relaciones de consumo? No. A ver, dejando de lado el tema de las relaciones de consumo, está hablando de compraventa internacional de mercadería. Pero ¿a qué se parece con relación a lo que hemos visto en la clase pasada y esta? Ivana. No, yo lo estaba relacionando con el artículo 17-19 que leímos recién. El vendedor debe escanear los vicios ocultos. Exacto. Esta es una norma, perfecto, impecable. Esta norma, que la podemos denominar como falta de conformidad material, ¿tá? Es la que estamos relacionando como vicio oculto, o sea, la cosa tiene que tener esa utilidad que quería el comprador, ¿sí? Porque tiene que ser idónea para lo que el comprador la quería, y es prácticamente el mismo texto que tenemos en el 17-18 y 17-19. Entonces, en esta norma del artículo 35, bajo el rótulo de falta de conformidad material, se está haciendo referencia a una situación que le va a dar un remedio, evidentemente, al comprador, y que incluso describe situaciones en que, por ejemplo, bueno, pero hay veces que el comprador tenía que conocer, como vimos nosotros, que era exactamente lo mismo en lo que acabamos de analizar con relación a los vicios ocultos. Ahora, la otra falta de conformidad, que la podríamos llamar jurídica, te voy a pedir, por favor, Brun, que leas el artículo 41 y 42. Artículo 41. El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos que el comprador convenga en aceptarlo, sujetas a tales derechos o pretensiones. No obstante, si tales derechos o pretensiones se basan en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual, la obligación del vendedor se regirá por el artículo 42. El artículo 42 dice: primero, el vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualquiera derecho o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual. A. En virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, si las partes hubieran previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado, o B. En cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento. 2. La obligación del vendedor, conforme al párrafo precedente, no se extenderá en los casos en que A. En el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión, o B. El derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado al vendedor
a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador. Está, perfecto. Entonces, en estas dos, 41 y 42, esto se parece a lo que nosotros veíamos con relación a la cuestión de la evicción. Es decir, se supone que el vendedor, acá se está diciendo específicamente, que le vende al comprador libre de otro tipo de pretensiones de terceros. ¿Se acuerdan que la evicción tenía un mecanismo tan específico que incluso requería requisitos formales y requisitos sustanciales, pero básicamente tenía un tema que no podía suceder y era que ese comprador se viera privado de la cosa, incluso no privado de cualquier manera, porque no era una cuestión de hechos, ¿se acuerdan que lo vimos? Era cuestión de derecho, o sea, privado por una sentencia. Vimos además el tema de los dos juicios. Esa presentación, por ejemplo, que hace la profesora Hilary Marx, que es muy interesante, que fue la que al principio empezamos a ver, que yo no la pude encontrar, porque yo me pasé toda la tarde buscándola, la tenía ahí, se me fue, se me voló, en cambio esta otra era la que tenía a mano. En definitiva, esta segunda posibilidad de la falta de conformidad jurídica es una especie de suerte, de situación, donde hay un sistema unificado para aquellos casos en que, en definitiva, ese comprador es en definitiva privado del objeto por acciones realizadas por terceros. ¿tá? Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Simplemente en esta presentación yo les comento que hay como una especie de tendencia en el mundo para evitar los grandes problemas que tiene la jurisprudencia cuando tiene que separar falta de calidad de vicio oculto o los problemas de la evicción, ir en el mundo entero por este concepto, que sería un concepto uniforme que generaría un único remedio, que sería el remedio con relación a la falta de conformidad para ese comprador. Falta de conformidad que puede ser material o que puede ser jurídica. Obviamente es jurídica cuando va a tener que ver con que, en definitiva, él no puede seguir tener la cosa que recibió, mantenerla en su poder porque viene, por ejemplo, un tercero y la reivindica. ¿tá? Simplemente era una referencia final para dar como por terminado y ponerle, digamos, el cierre a este problema del saneamiento por vicios, saneamiento por evicción y por vicios ocultos, y hasta acá este tema, y perdón, me paso a otro tema. Me quiero pasar a ver si ahora puedo, no sé, vamos a intentar, no sé si puedo, ir al tema de pactos accesorios al contrato de compraventa. Y por supuesto, imposible, a ver si puedo ir acá, déjame ver, a ver si le pongo, lo busco acá. Sí, acá está. Pactos accesorios al contrato de compraventa. Vamos a intentarlo. Ponele. Por andar esto. Ya, pero acá me pasa lo mismo. No me Comparto, Beatriz. No llego a compartirlo. Es Comparto yo. Sí, se llama Pactos accesorios al contrato de compraventa 2021 y 2023, dice. ¿Está? ¿Lo tenés ahí, Tony? Este dice 2021, no sé si es este. No, 2023. Dame un segundito. Lo que no entiendo es por qué no me deja compartir a mí. Ahí lo tengo, ya me está abriendo. Yo ya lo tengo. ¿Está abriendo a vos? Comparto. Ah, puede ser. Sí, pero todas las clases hasta ahora yo... No, puede compartir igual. No, puede compartir igual, sí. Ya lo tengo, Hilary. A ver si. ¿Sí? Ah, está justito ahí me abrió. Está, va. Ahí se ve. Sí, excelente. Sí. Porque ahora solo me... Está, muy bien. Yo sigo sin verlos. Ustedes la están compartiendo, pactos accesorios de contrato de compraventa, yo no los veo, como siempre si hay intervenciones vos me comentás. Acá nosotros al final del contrato de compraventa vamos a ver
una serie de pactos que se denominan pactos accesorios al contrato de compraventa y que vamos a analizar, y arrancamos brevemente, porque evidentemente alguna cosa ya la vimos en responsabilidad. El primero de esos pactos que yo voy a analizar es el denominado pacto comisorio. Está del 1737 al 1741, pero tiene una regulación también en el Código General del Proceso, recientemente modificado en el artículo 366. O sea, en la modificación legislativa al CGP del año 2013 se modificó la norma relativa al pacto comisorio. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, ¿cuál es la naturaleza de este pacto comisorio? Lo primero que habría que ver es que es una especie dentro del género de las cláusulas resolutorias expresas. Es más, lo que dice la regulación es exactamente eso, una especie del género de cláusula resolutoria expresa que viene con algunas particularidades. Lo primero es que lo tenemos en la compraventa, podemos también después tenerlo en otros contratos. El que estamos estudiando ahora es el del contrato de compraventa, pero también va a estar en la promesa de establecimientos comerciales, puede estar también en el arrendamiento urbano, en algunas normas. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad del régimen es que acá hay un único elemento que es el que da lugar a esta aplicación del pacto, y es el solo vencimiento del plazo, pero con relación a una obligación concreta, que es la obligación del comprador de pagar el precio. Por lo tanto, acá hay un claro beneficiario, que es el vendedor, y alguien que eventualmente se puede ver afectado por esta cláusula, que, insisto, como es una cláusula, requiere por el principio de autonomía de la voluntad que se pacte expresamente. Y entonces, como dice en la presentación, la particularidad del régimen de esta especie o de todas las cláusulas resolutorias expresas es que el solo vencimiento del plazo sin que se cumpla con la obligación, y ahí va a venir una cosa interesante, o sea, no es que determine automáticamente la extinción de la relación contractual, porque vamos a ver que ha existido y sigue existiendo, incluso después de la modificación legislativa del año 2013, una posibilidad como una especie de última oportunidad para ese comprador de que en definitiva proceda a pagar el precio. Entonces, acá hay una especie de historia de esto que yo no quiero ahondar. Esta cláusula que básicamente decía que el contrato de compraventa se resuelve, podríamos directamente, pasar a darle, podríamos pasar directamente gracias, a darle lectura porque es un capítulo muy corto. Podemos leer el primer artículo de este capítulo y después leemos el artículo 1741. Podemos leer el primero y el 1741. ¿Los podemos leer, Brum? Sí. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Y el 1741 dice: el pacto comisorio se prescribe en el plazo prefijado por las partes. Me equivoqué, perdóname, Brum. Perdón, me equivoqué yo. 1740. O el 1741 tiene que ver con la prescripción del pacto. No, el 1740 a mí me pareció, lo leí y ya sé perdón, me equivoqué yo. Sí. Me equivoqué yo. Aunque se haya estipulado que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resolverá ipso facto el contenido de venta, podrá hacerlo subsistir el comprador pagando el precio lo más tarde a las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. El juez no podrá acordar el plazo alguno al demandado. Perfecto. Eso tiene modificaciones, porque ahora voy a pedir que, por favor, ya te complico más la vida, ¿no? Pero habría que buscar el artículo 366
modificado con la modificación legislativa del año 2013, ¿no? Yo lo tengo acá. Bueno, No, si lo dejalo, tenés ahí, ya lo tiene otra léelo. chica. Ya lo tiene otra chica. Léelo tú que lo tenés. Lo tengo acá. Dice Por sí, favor. es el proceso en el que se demanda la resolución de un contrato en cumplimiento del pacto comisorio convenido. En la providencia inicial se dispondrá, si se justifica por el actor, la caída en mora del demandado, la resolución del contrato. Dicha ¿Qué resolución artículo quedará es? 366. 366 del Código General del Proceso en la redacción dada por la reforma legislativa de 2013. Lo Y tienen en pantalla. leo el último párrafo. Dicha resolución quedará sin efecto si el pago del precio se realiza el día hábil siguiente a la notificación al demandado de aquella resolución. Bueno, entonces, Claro, dos tengo palabras acá, de la historia, dos palabras sobre la historia de la evolución de este instituto. Si nosotros leíamos el Código Civil, que está y que no tiene ninguna modificación legislativa, el Código Civil sigue igualito porque no está modificado. El código, bueno, a ver, hay quienes dicen que sí, que ha tenido una especie de derogación tácita con motivo de, primero, la primera norma que fue cuando entra en vigencia el Código General del Proceso, que es en el año 89, y ahora esta reforma legislativa. Pero básicamente la idea era, bueno, se discutía cuál era el proceso, qué naturaleza tenía el proceso. ¿Por qué? Porque, y ahí viene lo de la historia, hace muchísimos años el doctor Torello, cuando era juez letrado, después el doctor Maraboto, después el doctor Torello llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo el doctor Torello a lo que llegó es a ser uno de los redactores del Código General del Proceso, junto con los profesores Yeltsin y Vescovi. Y por supuesto, el doctor Torello, junto con Yeltsin y Vescovi, tuvo la oportunidad de legislar sobre este problema del pacto comisorio. Ahora, claro, la doctrina civilista, recuerdo siempre al profesor Caumont, que hacía unos estudios excelentes sobre este tema, decía, no podemos definir una cláusula resolutoria expresa, como está establecido en el Código Civil, como que el pacto comisorio es un procedimiento o es un proceso, porque el pacto comisorio no puede ser un proceso. El pacto comisorio es una cláusula resolutoria expresa en que las partes lo que dicen, y así lo pactaron, es que el contrato se va a resolver si el comprador no paga el precio, salvo esa posibilidad que le daba el legislador de poder pagar el precio en ese término cortito que antes se decía después de la demanda, y por eso Caumont decía, estamos hablando de un juicio ordinario, porque hay una demanda. Pero ¿qué pasaba? Ya Torello, cuando era un juez joven, él decía, yo acá tengo todo para considerar esta situación, considerarla como un caso de proceso monitorio, porque acá yo tengo todo dado, y entonces yo no empiezo este juicio con un traslado de la demanda, empiezo directamente con una sentencia monitoria, y a ese comprador, que se supone no pagó el precio, simplemente lo cito de excepciones. Entonces terminará con una sentencia que diga si está bien o está mal, que de entrada, ¿qué fue lo que se hizo? Se resolvió el contrato por aplicación del pacto comisorio. ¿Tá? Entonces no quiero insistir con esto de la historia, porque esto en realidad, y esto es verdad, sigue siendo cierto, todas esas discusiones de cómo es el proceso, si es ordinario, si es monitorio, después vino el Código General del Proceso, llevó a que en realidad fuera de escasa aplicación este mecanismo, esta cláusula resolutoria expresa. Para los que fueron alumnos míos el año pasado en el curso de responsabilidad civil, en el segundo semestre, recordarán que yo tenía como una especie de Excel donde tenía formas de resolución de un contrato. Entonces tenía la resolución del contrato por incumplimiento del 1431, pero también tenía simplemente cuando se trata de una condición resolutoria común, que no tiene nada que ver con el tema del incumplimiento, y ahí teníamos el pacto comisorio, que tenía una particularidad, y es que esa situación que determina la resolución es el no pago del precio por parte del comprador, por lo tanto siempre vamos a tener un único beneficiario, que es el vendedor,
Pero después yo agregaba otra, que es la cláusula resolutoria expresa, que yo decía, bueno, para separarla del pacto comisorio, lo que yo tengo que hacer es considerar que las partes pactan que cualquier incumplimiento de cualquiera de las obligaciones puede determinar la resolución del contrato sin tener que ir a pedirla judicialmente. ¿Está? ¿Qué es lo interesante acá? Es que, de nuevo, con todo respeto, o sea, no querés sopa, dos platos, cuando el legislador procesal se vuelve a ocupar del tema del pacto comisorio en la reforma legislativa de 2013, de nuevo vuelve, como diríamos, de nuevo la pelota en la casa del patio de Doña María. Vuelve a decir que el pacto comisorio es un proceso, le institucionaliza la cuestión de la mora, cuando en realidad acá nosotros podríamos tener una situación que no tendría por qué requerirla, ¿sí? Vuelve a decir que es un proceso. ¿Y qué pasa en definitiva con esta forma? Sigue igual, o sea, sigue sin haber, vamos a decir, un número, yo diría que prácticamente no hay casos donde se plantee este tema del pacto comisorio, que no quiere decir que las partes no lo vayan a poner en los contratos, pero quiere decir que probablemente no vayan a este mecanismo, más allá de que es un mecanismo mucho más ágil. Ahora, tiene particularidades, porque, por ejemplo, como empezó a leer Brum, el pacto comisorio tiene un término de prescripción especial que establece el artículo 1741. Ahora sí, Brum, te pido que leas cortito el tema de cómo prescribe, o sea, cuándo prescribe el pacto comisorio. 1741. El pacto comisorio se prescribe en el plazo prefijado por las partes si no excediere de 3 años contados desde la fecha del contrato. Transcurridos esos 3 años, se prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un contrato más largo o ninguno. Sí, un término más largo o ninguno. Entonces, sabemos que hay un término máximo de 3 años a partir del cual se supone que ese beneficiario, que sabemos que es el vendedor, puede invocar la resolución de contrato por efecto del pacto comisorio. Bien. Acá está lo del 16, perfecto. Está, listo. Prescripción y me voy a otro pacto. O sea que del pacto comisorio, más nada. Vamos a otro pacto. Pacto de mejor comprador. ¿Tenemos dudas, Beatriz? A ver, ¿qué dudas tenemos, chiquilines? Franco, A ver, María Fernanda y Alfredo Martínez. bueno, muy bien, en ese orden. Fran. Mi duda es bien simple, ¿sí? Seguramente fácil de responder. ¿Por ¿Cómo qué no? por qué siendo institutos tan diferentes, ¿sí? Se le llama pacto comisorio a la resolución, ¿sí? Por cláusula en compraventa y al pacto comisorio, por ejemplo, en sede de prenda y en sede de hipoteca? Porque son No, cosas totalmente diferentes. No, yo no te voy a hablar ahora de eso porque eso lo vamos a explicar cuando expliquemos prenda e hipoteca, y no son en realidad diferentes, porque nosotros justamente cuando veamos las garantías vamos a ver que hay una raíz común, ¿sí? O sea, no es tan así, y además, todo lo contrario, acá está expresamente previsto y allá teóricamente está expresamente prohibido, ¿sí? Y nosotros vamos a estudiar el concepto de, vamos a decir, el principio de accesoriedad en lo formal y en lo estructural, y la idea de que en el negocio de garantía hay una cosa que queda muy clara, y es que nunca puede, en definitiva, mejorarse la situación de alguien a través del pacto de una garantía. En particular, que nadie, y esa es la idea, que nadie, porque hay una garantía, pueda directamente hacerse dueño de lo que es la garantía, sino que lo único que va a tener aquel que tiene una garantía es la posibilidad de que esa garantía se ejecute y llegar a percibir esa persona, y ahí viene el tema de la accesoriedad, exclusivamente lo que corresponde a su crédito. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y ahí yo te voy a explicar con mayor, pero ya instalada y ya
ya con todo el mundo habiendo leído también la temática en sede de garantías, porque acá tenemos que ir a cosas que yo no sé si los compañeros estamos ahora en condiciones de manejar. Acá es una cosa mucho más sencillita, y es el pacto comisorio como cláusula resolutoria expresa para el caso de no pago del precio, las posibilidades que da, es decir, por qué en realidad no es absolutamente automático, por cómo existe verdaderamente todavía una ulterior posibilidad para ese comprador, porque viste que te dice que ese comprador podrá pagar el precio, y acá no, como dice el Código Civil, 24 horas después de la demanda, sino que ahí ahora cambia y dice, a partir, o sea, contando hasta el primer día hábil siguiente. Y por supuesto acá no es desde la demanda, sino que acá se sabe que lo que se notifica no es una demanda, sino que es una sentencia, porque lo que claramente estableció el Código General del Proceso antes y ahora es que el proceso acá es un proceso monitorio, donde no se da traslado de una demanda, sino que se notifica una sentencia y ese señor comprador en todo caso se va a poder excepcionar. ¿tá? Y mirá que las excepciones, ya que estoy, te comento, no es solamente el tema de decir yo no pagué y tengo un plazo para pagar. Por ejemplo, ese comprador puede decir, yo pagué y te presento el recibo de pago. Entonces, ¿qué me venís a pedir que se resuelva este contrato si yo acá te estoy demostrando que te pagué el precio, por ejemplo? Porque tengo un recibo que vos me firmaste de que yo te pagué el precio. No sé si soy clara. Siguiente pregunta. Fernanda. Sí, profesora, usted inició preguntando cuál era la naturaleza del pacto comisorio. Entiendo que sigue siendo resolutoria, ¿verdad? Perdón, la naturaleza claramente es la que establece el Código Civil. El pacto comisorio, primero, es Por un eso. pacto. Ujú. Tiene naturaleza de cláusula resolutoria. El problema fue de que te viene un legislador procesal que te dice, te establece en realidad un procedimiento para hacer valer esa cláusula resolutoria y te lo establece con una naturaleza de juicio monitorio, no de juicio ordinario, como parecería ser que lo había hecho el legislador del Código Civil. Porque por algo Claro, el por Código eso le preguntaba, que el me había Código generado. Civil, y eso decía Caumont, si dice que ese plazo que tenía ese comprador para poder pagar el precio era de 24 horas desde que estaba notificado de la demanda, era claramente no referido a un proceso monitorio, donde no se notifica ninguna demanda. Eso lo hacían de motu propio, mirá qué lindo, lo hacía Torello, después lo hizo Maraboto, pero después Torello tuvo una oportunidad de oro, se convirtió en codificador y entonces hizo directamente un artículo en el Código General del Proceso, cuando legisló sobre los procesos monitorios, uno es referido al pacto comisorio. Y a eso no hay con qué darle, porque es una ley. Y el legislador del año 2013, que se ocupó de hacerle retoques a aquel código que se aprobó, se había aprobado en el 88, pero demoró un año en que entrara en vigencia, entró en vigencia en noviembre del 89. Cuando se hizo eso, vuelve de nuevo a decir, de nuevo dice, como se los puse en la presentación, el pacto comisorio es el proceso en el cual, y bueno, de vuelta, es decir, yo como civilista me voy a morir pensando que no es así, pero tengo una ley que lo dice. Y sobre todo no puedo discutir el proceso, no puedo discutir cómo corre, a partir de cuándo tiene la posibilidad ese comprador de pagar el precio, no puedo discutir el término, cómo se cuenta, que ya no es 24 horas de la demanda, sino que dice, no me acuerdo, el primer día hábil siguiente de no sé qué cucho, lo que diga, ya no me acuerdo, pero es eso. Justificación. ¿Está? Bien. ¿Sigo o alguna duda más? Seguimos. Bien. Pacto de mejor comprador. ¿Qué es esto? Es decir, me voy a limitar a leer lo que dice la presentación, que no hace más que, vamos a decir, repetir lo que dice el 1742. ¿Está? ¿Qué pasa acá? El vendedor se reserva por este pacto el derecho de rescindir la venta si aparece un comprador
que pague más por la cosa. Pero miren qué interesante, salvo el derecho del primero, esto es del comprador originario, de mejorar el precio. ¿tá? Esto no es nuevo, esto estaba en el derecho romano, ¿tá? Tenía el nombre ese en latín que no me importa. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Bueno, estamos buscando siempre las naturalezas jurídicas. ¿Qué dice la doctrina acá? Bueno, ha dicho, por ejemplo, venta sometida a condición resolutoria con un derecho de opción. ¿Se acuerdan que hablamos algo de esto, no? O sea, ¿cómo funciona? ¿Tá? 1736, 1746, perdón, hay también rápidamente, más allá de ver cómo funciona, sabemos que acá también hay un término de prescripción que es breve, porque es simplemente de 6 meses, ¿tá? Y hay este mecanismo de ver cómo funciona, ¿tá? Entonces acá simplemente tenemos que ir y darle lectura, perdón, te voy a pedir, Brum, si te animás a ir leyendo, o sea, podemos leer el concepto y leemos los artículos hasta que llegamos al artículo de la prescripción. Y finalmente vamos a hablar del tema de los efectos. Sí. ¿Por dónde empieza el 1742? Por el principio, como en Alicia en el País de las Maravillas, cuando le dice, tú Alicia empieza por el principio y sigue hasta el final. Ese era un cuento que a Gamarra le encantaba. Le encantaba poner Artículo 1742. Si se pacta que, presentándose dentro de cierto tiempo otra persona que mejore la compra, se resuelve el contrato, se cumplirá lo pactado a menos que el comprador o la persona a quien se hubiere enajenado la cosa se allane a mejorar en los mismos términos la compra. Perfecto. 1743. En ningún caso este pacto podrá exceder del término de 6 meses. 1744. ¿De 6 meses? ¿Y qué? ¿De cuándo? Pará, ¿está completo eso? Supongo, es lo que tengo yo escrito. No sé si falta algo. Sí, está completo. ¿Código? Ah, sí. Dice así. No falta nada. Sí, no dice más nada, ¿no? Dice así. Mirá qué lindo, bueno, genial. 1744. La mejora ofrecida debe ser por la misma cosa como estaba cuando se vendió. El vendedor debe hacer saber al comprador quién sea el mejor comprador y qué mejores ventajas le ofrece. No habrá mejora por parte del nuevo comprador cuando se propusiera adquirir la cosa por cualquier otro contrato que no fuese el de compraventa. Artículo 1745. Cuando la venta sea hecha por 2 o más vendedores en común o 2 o más compradores en común, ninguno de ellos podrá presentarse como mejor comprador. Perfecto. Artículo 1746. El pacto de mejor comprador puede ser cedido y pasa a los herederos del vendedor. Los acreedores del vendedor pueden ejercer ese derecho en caso de concurso. Artículo 1747. Estamos porque tiene ahora otra normativa. No voy a entrar en eso. Sí, 47. La disposición del artículo 1430 aplica al pacto de mejor comprador, artículo 1734, 39 y 52. Resuelto el contrato, tendrán lugar las prestaciones mutuas como en el pacto de retroventa. Perfecto. O sea, porque ahí hay una referencia al 1430, porque se acuerdan que es aquel, digamos, de la condición, o sea, de la vuelta de las cosas al estado anterior y de los terceros de buena fe y todo lo demás. ¿tá? O sea, eso es una revisión. Más nada, pacto de mejor comprador, es eso y no tiene más nada. No he visto realmente, nunca vi casos así de jurisprudencia y por eso en los talleres creo que no hay ninguno, ni va a haber. Seguimos. Este es más lindo y más divertido. Porque este se llama pacto de retroventa. ¿tá? Acá, en realidad, acá hay una especie de cosa de ida y vuelta, ¿no? O sea, incluso acá se va a poner en juego cuál es la finalidad, es decir, porque nosotros vimos que la compraventa es un contrato de cambio. ¿Y cómo definíamos el contrato de cambio? ¿Se acuerdan que era aquella primera clase que yo había hecho una cantidad de la clasificación de los contratos? Lo primero era cuando los poníamos en casilleritos de acuerdo a la función económica y ahí separamos los contratos de cambio, de los contratos de crédito, de los contratos de garantía, de los contratos de actividad, en fin.
Pero básicamente la gran cuestión acá es contrato de cambio versus contrato de crédito, porque en el contrato de cambio hay una transferencia o se apunta a una transferencia definitiva. En cambio, en el contrato de crédito la cuestión es como más de ida y vuelta. Entonces, ¿qué es esto del pacto de retroventa? Yo acá escribí que esto también viene del derecho romano, porque el comprador se obliga a realizar una segunda venta de sentido inverso. Se obliga a revender el bien al comprador originario, o sea, una venta al revés. Entonces, de la naturaleza jurídica se habla, ¿qué es esto, no? Una venta en sentido inverso o una condición resolutoria de la venta primitiva, puede ser. Y ahí hay distintos argumentos. Hay que mirar lo que dice el 1736, que no sería suficiente, hay que mirar lo que dice el 1748, y perdón, vamos a leerlo, vamos a irlos leyendo. Lee, por favor, desde donde arranca el pacto de retroventa. ¿En qué artículo? 1748. No, Artículo 17. antes. ¿Cuál? El 17. Antes. No sé si es el 46 o No, antes todavía hay una definición. Pacto de retroventa 1748. Comienza ahí el capítulo. Empieza ahí. Ah, perfecto. 1748. Por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare o el precio de la compra. Perfecto. Sigo. Artículo 1749. Lo dispuesto en el artículo 1746 es aplicable al derecho que nace del pacto de retroventa. Artículo Por eso yo te decía que el 1746 es importante. Vamos a leerlo. 1746. El pacto de mejor comprador puede ser cedido y pasa a los herederos del vendedor. Los acreedores del vendedor pueden ejercer ese derecho en caso de concurso. Está, perfecto. Que era lo que no, donde no me quería meter, pero no importa. Seguimos leyendo, a partir del 1749. Seguimos. El 1749. Lo dispuesto en el artículo 1746 es aplicable al Ya lo derecho que habíamos nace del leído. pacto de retroventa. Ya lo había leído. El Artículo otro. 1750. Si el derecho ha pasado a dos o más herederos del vendedor, o si la venta ha sido hecha conjuntamente por dos o más copropietarios de la cosa vendida, deben todos los interesados ponerse de acuerdo sobre recobrar aquella por entero, y si así no lo hicieren, no puede el comprador ser obligado a consentir la retroventa parcial. Perfecto. Se entenderá haber vendido dos o más conjuntamente una cosa cuando lo hicieren en el mismo acto y por un solo precio. Son detalles que no me interesan ahora porque me lleva a los problemas de los litisconsorcios y todo lo demás, no me importa. Simplemente para dejar lo último que me importa acá, vamos a leer el artículo de la prescripción. ¿Qué pasa con la prescripción, que sería el 1754? El tiempo en que se podrá intentar la retroventa no pasará en ningún caso de 3 años contados desde la fecha del contrato, pero tendrá siempre derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada, que no bajará de 90 días para los bienes raíces y de 15 días para los objetos muebles, y si la cosa fuere fructífera y no diere frutos sino de tiempo en tiempo, y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada sino después de la previa percepción de frutos. Divino todo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta situación del pacto de retroventa y por qué acá hay toda una temática y una desconfianza del legislador? O sea, el problema acá es que esto de ida y vuelta no termine, y acá sí, esto sí que he visto juicios y que he visto planteos, ¿no? El tema acá es cuando, fíjense ustedes, ¿se acuerdan que en general cuando hacíamos la primera clase de compraventa, nosotros decíamos que el fenómeno en la compraventa es un fenómeno donde una de las partes, que sería el vendedor, apunta a la liquidez y al revés, el comprador apunta a la iliquidez. ¿Por qué es esto? Porque el vendedor tiene un bien y lo que está planteando es cambiar ese bien por dinero. Y ese es el tema de
la liquidez que yo les digo. Al revés, el comprador tiene liquidez porque tiene el dinero, tiene el precio, y lo que hace es todo lo contrario. Va a tener en su patrimonio un determinado bien, pero no va a tener más ese dinero. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es cuando esta figura, en realidad, a lo que está apuntando es o bien a encubrir una suerte de préstamo, o lo que es peor, está encubriendo el tema de intereses usurarios. ¿Por qué? Porque se establece un valor para el recupero que en definitiva encubre intereses que no son debidos. ¿Se dan cuenta? Por eso, en determinadas hipótesis y para determinadas actividades, concretamente, este tipo de pacto está prohibido para las casas de empeño, por ejemplo. ¿Tá? Fíjense qué interesante, ¿no? Acá la doctrina maneja que la retroventa, en algunas hipótesis, en definitiva, puede estar teniendo no una función de cambio, sino una función de crédito o, en definitiva, una función de garantía. Entonces, ¿por qué? Les leo lo que yo comento acá, ¿no? Como contrato híbrido, transferencia del bien con posibilidad de recuperación, existe cierta analogía con el mutuo, ya que la suma del precio, o sea, el precio puede corresponder a lo que se da en mutuo. Pero si la deuda no se llega a pagar, ¿se dan cuenta? ¿Qué puede pasar? Que el comprador, en definitiva, como ese vendedor no puede hacer el rescate, incluso hay un término que recién leímos, qué término tiene para ese rescate, si realmente, si la deuda no se paga, el comprador se convierte en definitiva en propietario irrevocable de la cosa que había sido simplemente dada en garantía. Entonces, esta retroventa, como les pongo yo acá en la presentación, por su hibridez permite su empleo con tres fines. O sea, podría ser el tema del mutuo, hay un cambio, pero también hay una función de garantía que evidentemente nada tiene que ver con el fin o función del negocio originario que es la compraventa. Es decir, es una compraventa que se desnaturaliza en su esquema de función de cambio. ¿Se acuerdan? Que fue lo que nosotros planteamos originariamente para la compraventa. Y por eso es que hay determinadas prohibiciones. O sea, si se usa la retroventa para eludir normas como las normas que tienen que ver con el tema del fraude o con el tema de la usura. Y por eso ya les digo que hay leyes, por ejemplo, la 10.080 y la 10.018, la 10.023, donde dice que expresamente se prohíbe, queda absolutamente prohibido a las casas de préstamo celebrar contratos de préstamo con pactos de retroventa, y esta ley 10.233 lo mismo, dice no podrán realizarse operaciones de compraventa con pactos de retroventa. Acá me parece muy interesante invocar una norma que en realidad descubre hace muchos años el profesor de Cores, que no tiene nada que ver con este sector que estamos estudiando nosotros, que es el sector de los contratos y en particular del contrato de compraventa. En realidad acá nos tenemos que ir al artículo 911, que les va a ser fácil acordarse, porque 911 es el número de emergencia, entonces todo el mundo se acuerda, la mnemotecnia acá es muy fácil, ir al artículo 911 del Código Civil. ¿Alguien puede leer el artículo 911 del Código Civil? Y yo lo tengo a mano, para eso me paga, ya le dije. 911. La enajenación de las especies legadas haya hecho la enajenación que de las especies legadas haya hecho el testador en todo o en parte y por cualquier título o causa, deja sin efecto el legado en lo que ha sido objeto de la enajenación, aunque ésta haya sido nula y dichas especies hayan vuelto al dominio del testador, a menos que hayan vuelto por pacto de retroventa
dispuesto por el mismo testador al hacer la enajenación. Sin embargo, el caso de empeño o hipoteca de la cosa ya legada se regirá por lo dispuesto por el artículo 909. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál es la trascendencia de esta norma? Primero vamos a analizar qué es lo que dice. Nos tenemos que ubicar en un tema que no es el nuestro. Acá estamos en sede de un testador que en realidad en el testamento hizo legados. La figura del legado es una figura que la van a estudiar en sucesiones, pero que básicamente el testador designa para después de su muerte a determinada persona para que en definitiva se convierta en propietario de un determinado bien, ¿sí? Estamos hablando de, acá la figura clave es el testamento. Ustedes saben que el testamento es el único negocio en el derecho positivo uruguayo mortis causa que produce efectos después de la muerte del testador. Es un negocio jurídico unilateral. Y acá se trata de un testador que en el testamento hizo legados donde determinó que determinadas personas se van a convertir en propietarios de determinados bienes. Pero miren lo que dice. Si en definitiva, por algún motivo, se anula, o sea, léelo de vuelta, para que quede bien claro cómo lo dice el testador. La enajenación de las especies legadas. La enajenación que de las especies legadas haya hecho el testador en todo o en parte y por cualquier título o causa, dejan sin efecto en el legado en lo que ha sido objeto de la enajenación. Hasta ahí. Perfecto, pará, hasta ahí. Si lo vendió antes ya no existe la cosa. No. Vamos, no, déjame explicar. Yo les dije que el testamento, que es un negocio para después de la muerte, en el testamento este testador había instituido a determinado legatario sobre determinado bien. Pero ese negocio recién va a tener efectos después de la muerte del donante. ¿Tá? Miren qué interesante. ¿Qué pasa si el donante en vida, ese bien, por ejemplo, un anillo de unas caravanas de esmeraldas, ¿tá? Unas caravanas de esmeraldas, la testadora había dicho, yo quiero esas caravanas de esmeraldas, se las voy a dejar a Hillary. Pero la testadora, yo soy la testadora, mis caravanas de esmeraldas, las voy a dejar a Hillary. No, pará que no me morí, justamente, no me morí. Estoy totalmente viva y coleando, y agarro las caravanas de esmeralda y se las vendo a Adalí Sastre. Le vendo las esmeraldas, las caravanas de esmeralda. ¿Qué dice la norma clarito? Porque ahí está mirando la voluntad del testador. ¿Y qué dice? Si el testador en vida dispuso de ese bien que lo había dejado por legado a favor de alguien, queda claro que queda sin efecto ese legado. Queda sin efecto el legado. ¿Tá? Qué interesante, porque es muy clara la voluntad de ese testador, porque él en vida, vivito y coleando, dice, no, yo en vida, no importa que yo hice un testamento y en el testamento creé aquel legado, acá en vida yo agarro las caravanas de esmeralda y se las vendo a alguien y me las paga y yo le cobro el precio. ¿Tá? Hasta ahí estamos bien. Queda sin efecto el legado, pero seguirlo leyendo. Queda sin 911. Aunque esta haya sido nula. Aunque esta haya sido nula y dichas especies hayan vuelto al dominio del testador. Bueno, ahí todavía más grave la explicación. Fíjate una cosa. Ese contrato de compraventa, ponele que es nulo, porque yo, por ejemplo, no me di cuenta que en realidad la compraventa la hice con una hija de Adalí que tiene 5 años. Entonces es absolutamente nulo, porque es un contrato hecho con una sujeta absolutamente incapaz. Entonces, mirá qué interesante. Ahí dice que igual se va a entender que quedó sin efecto el legado, a pesar de que el negocio que yo realizo en vida sea nulo,
y se supone que las caravanas vuelvan a mi patrimonio. Después Hillary no puede venir a reclamar ese legado, no lo va a poder reclamar. Después mis hijos van a decir, no, las caravanas de mamá las heredamos nosotros porque ese legado no va, porque a pesar de que era nulo, el mamá en vida hizo ese negocio y el bien volvió por la nulidad, pero el artículo dice expresamente dice que igual queda sin efecto el legado. ¿Lo van viendo? La trascendencia de decir que la voluntad del testador era dejar sin efecto el legado porque en vida había dispuesto del bien, a pesar de que esa disposición caiga por nulidad. Pero ahora viene lo interesante, que es lo que le da esta pauta de que cuando hay una retroventa hay otra cosa. Ahora seguilo leyendo. No sé dónde lo dejé. A menos que haya A vuelto menos, por a menos pacto de que. retroventa, puesto A el mismo menos testador. que, Ahí me perdí. A menos que hayan vuelto por pacto de retroventa puesto por el mismo testador al hacer la enajenación. Sin embargo, el caso de empeño y sin embargo déjalo, Sí, déjalo, ya no me interesa. está. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les parece? El testador puso un pacto de retroventa y volvieron las caravanas de Esmeraldas porque se hizo efectivo ese pacto de retroventa. Tenemos manos. A ver, adelante las manos. Franco, Ivana y Nicolás. Perfecto, en ese orden. Dale, Ivana. Dale. No, que yo iba a decir que ahí está la excepción, profesora, porque en el caso de que se haya puesto de manifiesto el pacto de retroventa, ahí sí seguiría, tendría vigencia el legado. Eso es lo que logro Eso me entender. queda clarísimo, pero yo quiero saber qué significa eso. Quiero buscar el significado. Profesora, si me permite, ¿sí? ¿Cómo no? Te permito. Bueno, o sea, los que tuvimos la suerte de escuchar al profesor Payas en su libro de Garantías Reales, justamente él explicaba este 911 y justamente nos decía que fue el Bien profesor de Cores el que le había indicado Bien ahí. este artículo para analizar el tema de la retroventa. Lo que él nos explicaba es lo siguiente: bueno, si la persona manifiesta que tiene interés bueno, en no llevar adelante su testamento, ¿no? En hacer, por ejemplo, que la casa, ¿no? que él tenía testada, si él trata de venderla, y aún en el caso de que sea nulo el contrato de compraventa y vuelve a su dominio, él ya manifestó, ¿sí? su deseo de, bueno, de dejar sin efecto su testamento, porque quería expropiar, o sea, quería vender la casa, y eso significa que quiere dejar sin efecto el testamento. En el caso del pacto de retroventa, lo que entiende el codificador, ¿no? que este es un artículo que viene del Código Español, el 869, lo que trata de hacer simplemente es de hacerse de un crédito para tener en ese momento solvencia económica, pero él siempre tiene la disposición de volver al dominio de la cosa utilizada, ¿no? en el contrato. Perfecto, Entonces él no tuvo en ningún momento el deseo de transferir el dominio de forma definitiva, como en principio parecería ser el caso de los demás contratos de compraventa. Perfecto. ¿Y entonces qué finalidad tiene? Diego Barbosa. Profe, ¿puede ser una venta simulada entre las partes No, no para, quiero entrar acá, no es un para tema, no hay un garantizar problema de el pago? simulación acá. No hay ninguna simulación. Acá las partes no simulan. A ver. Estamos hablando de un pacto de retroventa. Es decir, a ver, explícame, ¿qué es lo que qué sería simulado? Explícame un poquito más. Él está pidiendo podría préstamo. ser. Bueno. Claro, las partes simulan un pacto de retroventa para garantizar el pago de un préstamo. No un pacto de retroventa. Simulan una compraventa con pacto de retroventa, cuando en realidad se trata de un mutuo donde hay alguien que presta plata y que el otro se la tiene que devolver, pero si no se la devuelve, está la particularidad de que
el que compró y el otro no pudo ejercer el rescate, se termina quedando con el bien. Y ahí es donde aparece el problema. clarísimo. Ahora, en lo que yo estoy explicando del 911, yo quiero que terminemos de entender el tema del 911. La idea acá es que cuando se hace una compraventa con pacto de retroventa, nunca, como muy bien decía el compañero, nunca en realidad el vendedor tenía la idea de una transferencia de la propiedad de ese bien que vende, sino que simplemente él tiene la idea de tener el rescate de ese bien. Por eso, incluso en una situación como esta, el famoso legado se va a mantener. Porque ¿qué es lo que cae? Cae esa voluntad de haberse desprendido del bien. Ese vendedor con pacto de retroventa no tiene voluntad de desprenderse del bien. Que si la hubiera tenido, y después vuelve incluso por nulidad, se va a entender que no quiere más el legado, no el testamento. El testamento es otra cosa. Estoy hablando de un legado que está dentro de un testamento. No quiere más ser legado porque él quería desprenderse. Cuando hay esta situación del pacto de retroventa, en realidad hay una situación de negocio de crédito y de garantía. Y hay que tener cuidado. Por ese es el problema de cómo lo considera el legislador. Si yo, fíjense, está prohibido, y ahí vuelvo al problema del pacto comisorio, nunca se va a poder, nadie que tiene una garantía se puede quedar con ese bien. Después vamos a estudiar en particular el problema del fideicomiso de garantía, que lo vamos a estudiar por separado, donde hay hay toda una discusión que la vamos a estudiar más adelante, y es el problema gigante de cómo es posible la transferencia de la propiedad con finalidad de garantía, pero con unas particularidades. En principio la regla es que eso no se puede, y por eso se habla de la famosa prohibición del pacto comisorio, aquel otro, nada que ver, que era lo que me preguntaba hoy un estudiante: ¿por qué acá el pacto comisorio es una cláusula resolutoria expresa y aparentemente es distinto al pacto comisorio en los negocios de garantía, que lo que implican es que el que tiene la garantía no se puede hacer dueño del bien, sino que simplemente tiene la posibilidad de ejecutar ese bien y cobrarse, y la situación de pactar una garantía de ninguna manera permite mejorar la situación del acreedor en cuanto a tener más derechos más allá del crédito, que en definitiva era el objeto garantizado. ¿tá? Entonces, lo interesante acá es que, como muy bien lo plantea, y es verdad que lo planteó Payas, ¿por qué Payas? Pero además me mata porque Nicolás Payas fue asistente mío acá en contratos durante muchísimo tiempo, y entonces cuando él estaba con ese tema y Decores le llama la atención, Nico no se acordó que en mis clases de contratos, a las cuales él estaba, porque él era parte, yo también hablaba de este tema, y lo hablaba acá, lo hablaba exactamente acá cuando hablaba del problema del pacto de retroventa y esa particularidad, y acá sí, eventualmente, no sé si, de vuelta te pregunto, no sé si sigue Hilary, porque no sé cómo estoy de hora, estoy casi, si tenemos... Un minuto y poco. Me falta un minuto y poco, eso ya lo sé. Pero quiero decir, no, Hilary, no sé si con relación al tema del pacto de retroventa tenemos casos prácticos. No sé, por eso te pregunto. No. No, tampoco. No, bien. En este taller no tenemos. Nos queda alguna cosa de pacto de retroventa, y nos queda, por supuesto, alguna cosa de la cuestión de las relaciones de consumo. Y nos quedó Paula Elduayen con la mano levantada. No sé si la Paula Elduayen, por favor, porque yo me quiero ir al siguiente tema, que es el tema del pacto de reserva de dominio. Sí, Paula Elduayen. ¿Cuál es la intervención? ¿O la perdí? No, Es que tiene el micrófono desactivado. Ay, disculpen. No, que, por favor, no, ya lo dijo usted, que en realidad la retroventa era una función de crédito de garantía, que en realidad no se quería desprender del bien en sí. Exactamente, y queda demostrado, el 911 lo demuestra. Lo demuestra porque si fuera que realmente ese testador que hizo el legado y se desprendió del bien, dejaba sin efecto el legado, y te dice, pero no, ojo, no si es una venta con pacto de retro. ¿Qué quiere decir? Ahí ese señor no deja sin efecto el legado, porque nunca se quiso desprender de ese bien.
porque lo que hizo fue una venta con pacto de retro, que no es con una finalidad de cambio. ¿Tá? Última, igual me quedo tranquila, porque cuando veamos promesa de enajenación de inmuebles a plazo, el primer tema que vamos a manejar es cómo este problema de la reserva de dominio hace al tipo negocial de la promesa de enajenación de inmuebles a plazo. ¿Tá? Pero básicamente, y con esto termino, y ya terminé, en general la doctrina mayoritaria, con una sola excepción que es el profesor del campo, manejan que el pacto de reserva de dominio está prohibido en la compraventa. O sea, no puede haber un vendedor que reciba el precio y eventualmente haga la tradición, pero se reserve no hacer transmisión hasta que se termine de pagar el precio. Esa es básicamente la idea de la prohibición del pacto de reserva de dominio, que está muy feo redactado, porque el 1732 está muy feo redactado, parece no decir eso, pero en definitiva eso es lo que entiende la doctrina, y me remito a volver sobre el tema como antecedente a lo que vamos a ver en promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Terminamos por el día de hoy. Tiene una duda, Temis, y creo que como buena compañera merece que le conteste. Profesora, no, solo le quería decir una cosa que con respecto a lo último que usted dijo, que entraría en contradicción con el artículo 769, ¿verdad? O sea, si se pactara, si se admitiera el pacto de reserva. Exacto. Sí, quiero ser breve para no... Ahí hay un esquema precioso que está al final de esta transparencia, que es la posición de Del Campo y otros, y por otro lado la posición de Gamarra está al final de esta presentación. No deje de compartir. Está al final, en esta misma presentación al final están los argumentos, y por supuesto nosotros, y la jurisprudencia creo que es prácticamente unánime. Yo nunca vi que se entendiera que puede admitirse el pacto de reserva de dominio, más allá de la no feliz redacción del artículo 1732. Y ahora sí, a 2 minutos pasada de la hora, doy por terminada la clase. Fue un placer escucharla. Gracias, profesora. Hasta el viernes. Gracias. Gracias. Éxito en el taller. Chao, profe, que pasen bien. Hasta el viernes. En el taller. Gracias. Gracias.